La cacería de brujas. Corre el año 1587 en el pueblo alemán de Dillingen. Anna Hosmenin es una comadrona que se ha ocupado de incontables madres y niños recién nacidos. Ahora ha sido acusada de asesinarlos. Su crimen es la brujería. Será quemada en la hoguera por eso. Bajo torturas sistemáticas, ha confesado todo lo que sus interrogadores querían oír. El demonio ha sido su amante, les dice. Los bebés fueron sacrificados a él. Sabiendo que esto significará su muerte, ella dice cualquier cosa para detener el dolor. Por 100 años una cacería de brujas ha ido ganando fuerza aquí. Ahora se extenderá como fuego salvaje al resto de Europa y finalmente a Salem, en Norteamérica. Las raíces de esta cacería se encuentran enterradas en lo profundo de la Europa medieval. En el 1300, la sociedad de la Alta Edad Media en Francia y Alemania es próspera y estable. La gente cree en la magia y lo sobrenatural, pero aún la Iglesia lo ve como una parte común de la vida campesina. La clase dirigente cree que la brujería es solo otra folclórica superstición. La gran masa campesina es aparentemente cristiana, pero su vida diaria está llena de creencias en la magia y lo sobrenatural que han heredado de sus ancestros paganos. Los campesinos desmoronan hostias en sus campos para hacer crecer los cultivos. ¿Dónde termina la cristiandad y empieza la magia? Nadie está muy seguro. La magia forma parte de la vida europea desde tiempos remotos y estoy segura que se prolonga por bastante tiempo después de la persecución por brujería. Aldeanos, artesanos, gente ilustrada utilizaban toda clase de implementos mágicos, oraciones especiales, amuletos especiales y otro tipo de acciones para curar y causar daño a otros en maneras que iban más allá de lo prescrito por la profesión médica o lo que los sacerdotes le dicen a uno que puede hacer. La gente creía que se podía ejercer influencia sobre lo que ocurría en el cuerpo de alguien más. Había un cierto tipo de porosidad acerca del cuerpo humano. En el 1300 la ciencia de la medicina difícilmente existe y es solo para los adinerados. La salud de la mayoría de la gente está en las manos de comadronas como Ana y de mujeres sabias que curan con hierbas y magia. Nadie asocia esto con el demonio, al menos no todavía. La brujería es solo magia mala y como la magia buena, un hecho común en la vida campesina. La palabra bruja ha sido usada por tanta gente y abusada para significar tantas cosas diferentes. El verdadero significado original de bruja era sacerdotisa o sacerdote o persona dedicada a la medicina de una religión de una clase muy diferente, una religión terrenal. Este es un sentido muy organizado de religión que probablemente está más cerca de lo que los aborígenes australianos o los indígenas americanos practicaban entonces. Tal vez una religión como la mayoría de los ingleses, americanos o europeos occidentales la entienden, de tal modo que una bruja era quien ejecutaba algunas de las cosas necesarias para vivir. En otras palabras, ¿qué hace usted para hacer crecer los cultivos? ¿Qué hace para ayudar a una comunidad a curarse de una enfermedad? ¿Qué hace para asegurarse de que el alumbramiento sea exitoso? Aún en la Alta Edad Media, la brujería y la magia todavía no se ven como una amenaza para los valores del cristianismo. Todo esto está a punto de cambiar. Europa está al borde del caos. La hambruna, las guerras y la enfermedad azotarán a todo el continente. La ordenada sociedad feudal de la Edad Media se desmoronará. Sus ruinas serán embrujadas por imágenes de demonios y del infierno.
En 1309 la Iglesia romana está dividida y el Papa ha sido instalado en Aviñón por Felipe IV de Francia. El liderazgo espiritual de Europa está comprometido y es ampliamente visto como ambicioso, decadente y exhausto. En 1315 y de nuevo al año siguiente, las cosechas fallan, dando paso a una gran hambruna. Estalla la guerra entre Inglaterra y Francia, después se extiende a toda Europa. La armonía de la sociedad medieval se está colapsando en una ola de hambre, sangre y obscenidad. En la Edad Media el demonio estaba presente, pero lo estaba básicamente en la imaginación de los ermitaños, los monjes, los especialistas religiosos, en otras palabras. La forma como él penetra en las vidas de los laicos y se torna en una figura imponente es como una característica del espíritu de transición y conflicto. En octubre de 1347, un barco de carga genovés navega por el Mar Negro y se dirige a Sicilia. Al momento de llegar, los hombres a bordo están muertos o muriendo. Tienen la peste bubónica. La muerte negra ha llegado a Europa. En menos de un año alcanza Alemania, Francia e Inglaterra. Un año más tarde cubre toda Europa. Mueren cerca de 20 millones, un tercio de la población. Las fosas comunes se llenan y se desbordan. Tardan más los vivos en enterrarlos que los enfermos en morir, y nadie tiene la menor idea de la causa. Hay una búsqueda desesperada por las causas. Circulan historias absurdas sobre los judíos envenenando los pozos de agua con la plaga. Masacres de judíos ocurren por todos lados de Europa. En Bael, Suiza, en 1349, toda la comunidad judía es encerrada en una casa de madera y quemada viva. En Amberes, Mainz y Estrasburgo, miles van a la hoguera. Enemigos de la iglesia, reales o imaginarios, son buscados por todas partes. Los líderes políticos y religiosos empiezan a imaginar que detrás del caos social están trabajando fuerzas místicas del mal, que las fantasmales legiones del Apocalipsis han llegado finalmente. Temen que la sociedad está siendo amenazada por conspiraciones satánicas. Rivales políticos y minorías religiosas son acusados de intentar alterar el orden cristiano. Frecuentemente son quemados cabeza abajo, entre perros, en una grotesca parodia de la crucifixión. Las acusaciones contra los herejes son esencialmente las mismas: brujería. Como los judíos, son ampliamente acusados de sacrificar niños al demonio. Esta es una técnica muy común. Utilizar un grupo como chivo expiatorio que puede no existir siquiera, pero que en la fantasía, en la imaginación, representa exactamente lo opuesto al orden que se ve como bueno, correcto y apropiado. Se vuelven una especie de símbolo colectivo de fuerzas caóticas, fuerzas amenazantes. Y por supuesto, la principal fuerza amenazante en el mundo cristiano era el demonio. Menos miedo a lo externo como los sarracenos y los paganos. Hay más como una amenaza del demonio en el interior de la gente, de los sueños de la gente, sus fantasías y sus vidas privadas, y a lo que se dedican en el interior de la santidad de su hogar. En el siglo XV, Europa se obsesiona con la infiltración en la sociedad de sectas adoradoras del demonio. El ritual de brujería que más temor ocasiona es uno imaginario,
el Sabbat. Este ha sido representado fielmente en la película sueca Haxa de 1922. Para las autoridades cristianas, el Sabbat es una salvaje ceremonia de lo obsceno y lo sacrílego. Las brujas se untan con pociones mágicas y vuelan hacia una reunión de danza orgiástica. Pero lo más abominable... Por supuesto, la función de estas, comer niños, son asimismo todas las ideas que representan el caos. El opuesto exacto de lo que se supone debe suceder. Personalmente creo que es porque estos periodos necesitan un símbolo de caos. Si usted está tratando de hacer un nuevo cosmos, construir un nuevo orden, necesita algo para representar el desorden, y el demonio hizo esto supremamente bien. Conforme crece el temor al infierno, crece también la ciencia de la demonología. Los eruditos y los monjes como Richalmos se apresuran a narrar las crónicas de la creciente legión de discípulos de Satán. Shax, alias Scotts, es un oscuro, es un gran marqués, cual una cigüeña con una gruesa y sutil voz. En la noche traen muchachas jóvenes que han iniciado en sus ritos. Y está Glacialábolas, alias Carchinolas o Casímola. Él es un gran presidente que se acerca como un perro y tiene alas como un grifo. Para el final del siglo XV, las brujas y Satán se han vuelto inseparables en la mente de la mayoría de los europeos. La cacería de brujas está a punto de comenzar. La gran cacería de brujas ocurrió porque los regidores de la Europa cristiana empezaron a creer en la brujería seriamente por primera vez. Era una antigua creencia de los campesinos precristianos quienes habían estado seguros por generaciones de que ciertas personas podían hacer daño por medio de la magia. Pero la iglesia cristiana había dicho que aquello no podía ser cierto para la mayoría de la Edad Media, porque si Dios es todopoderoso, entonces el demonio no podría causar ningún daño y tampoco las brujas. Pero hacia el 1400 los teólogos cambiaron su forma de pensar y pensaron que tal vez el demonio tenía el permiso de Dios para hacer el mal, con el fin de mostrar el plan de Dios como perfecto, y esto posibilitó la cacería de brujas. La cacería de brujas se inicia en Suiza, Francia y el sur de Alemania. Aquí en el corazón de la cacería de brujas, millones de ellas son enviadas a la hoguera. En el pequeño principado de Bamberg, los acusados son sometidos a formas de tortura atroces. Incluso el alcalde del pueblo, Johannes Junias, un hombre decente y temeroso de Dios, es acusado por sus enemigos. Cientos de miles de buenas noches, mi adorada hija Verónica. Inocente estoy en prisión. Inocente he sido torturado. Inocente debo morir. Cualquiera que venga a esta prisión de brujas debe volverse una de ellas o ser torturado hasta que invente algo de su cabeza. Eventualmente todo el mundo creía en esta ideología oficial de brujería demoníaca y esto la hacía muy fácil. En todo caso, si uno tenía un vecino con el cual no simpatizaba, bien fuera hombre o mujer, podía acusarlo de participar en el Sabbat. Asistir al Sabbat era el gran crimen de la brujería demonológica. Si usted hacía eso, debía prepararse para ser quemado. Así que se puso frente a mí el hijo del canciller, quien dijo que me había visto allí. Después vino el canciller, quien dijo lo mismo que su hijo, y después Elsa también.
Yo dije, nunca he renunciado a Dios y nunca lo haré. Prefiero soportar lo que sea. Y después vino Dios en el cielo. Tenga piedad del verdugo. Y me puso los tornillos en los dedos de tal manera que la sangre manaba de mis uñas y de todas partes. Y durante 4 semanas no pude usar mis manos, como puedes ver por mi escritura. Cuando por fin el verdugo me dejó entrar de nuevo en la prisión, me dijo, le suplico, Señor, por el amor de Dios, confiese algo, así sea o no verdad. Invente algo, pues no podrá usted soportar la tortura a la que será sometido. Una tortura seguirá a la otra hasta que usted diga que ha practicado la brujería. Y confesé, pero todo fue mentira. La vieja religión de Europa estaba confundida. Confundida a propósito con la noción cristiana moderna de Satán. Así que lo que ocurrió en los juicios y las persecuciones es que la gente, por medio de la tortura, la persecución, los quemados y los colgados, fue forzada a decir que de hecho era satanista. Ahora, niña, tienes toda mi confesión por la cual debo morir. Querida niña, mantén en secreto esta carta para que la gente no la pueda encontrar. O de otro modo seré torturado con mayor crueldad. Mis 2 manos están atrofiadas. Estoy en una triste situación. Buenas noches, pues tu padre, Johannes Unias, no te verá nunca más. Dos días más tarde, Johannes fue quemado en la hoguera. La cacería de brujas es peor allí donde hay justicia desde el punto de vista moderno, allí donde las víctimas son juzgadas lejos y por jueces profesionales que escuchan cuidadosamente la evidencia. En Alemania, la tierra está dividida en cientos. La tortura esparció de tal modo la locura que a una bruja sospechosa, usualmente, pero no siempre una mujer, le sería preguntado si ella había asistido al llamado Sabbat, la reunión de brujas adorando al demonio. Ya suficientemente torturada, ella casi siempre diría que sí lo había hecho. Después se le preguntaría a quién vio allí y ella empezaría a nombrar a varias personas como ella. Quizás gente que no fuera de su agrado, pero bajo una extrema tortura nombraría a cualquiera. De esta manera se podía tener un efecto civil y se obtenían grandes números. Es decir, en un pequeño pueblo, 100 o más personas podían ser ejecutadas en 1 año o 2. No es necesario ejecutar más que un pequeño número de personas en una comunidad promedio de Europa para producir una tragedia. La cacería de brujas se concentra en espacio y tiempo. En un día en Quedlinburg, Alemania, 163 mujeres fueron quemadas en la hoguera. Solo se necesita quemar 30 personas en una pequeña plaza en un pueblo alemán de tamaño típico de la época y se pueden cubrir los edificios con grasa humana. Conforme se expandieron los juicios y las ejecuciones, los inexpertos estados europeos usaron la guerra contra la brujería satánica como una muestra de poder y autoridad. El mensaje de este sangriento drama aún no se pierde del todo en la aterrorizada población campesina. Estas creencias son utilizadas como propaganda. Probablemente quienes las difunden creen en ellas. Sin embargo, es propaganda para intimidar y aterrorizar a la población campesina. En 1486 se publica el manual de un cazador de brujas, el Malleus Maleficarum. Traducida a todas las grandes lenguas europeas, esta extraña obra solo intensifica la histeria. Verá, la influencia del Malleus Maleficarum fue bastante deprimente. Fue, como he dicho, el manual del cazador de brujas y promulgó casi todas las supersticiones sobre brujería que alguna vez se había pensado.
De hecho, fue un libro ridículo desde el punto de vista científico, pero estaba destinado a promover la idea de la brujería como una terrible secta diabólica, que todos ellos adoraban a Satán, que todos estaban allí con el propósito de hacer el mal. No existían las brujas buenas, y por el bien de la humanidad y por la supervivencia de la civilización y demás, debían deshacerse de ellas. El Maleus es una guía personal para tratar con brujas. Sus cuerpos se han vuelto inhumanos, dice. Las brujas no pueden llorar o sentir dolor y su piel tiene partes insensibles. Una vez descubiertas estas señales, la brujería debe ser expulsada. La confesión purifica el alma, mientras que la tortura devuelve la sensibilidad al cuerpo de la bruja. La mayor parte de los acusados y ejecutados finalmente son mujeres. Como el Maleus explica cuidadosamente, su falta de inteligencia y voluntad, junto con insaciables deseos sexuales, hace a las mujeres especialmente susceptibles del poder de Satán. Las mujeres representan por excelencia desórdenes secretos. Los secretos de las mujeres alrededor del alumbramiento, los secretos de las mujeres en torno a la potencia e impotencia sexual y alrededor de la fertilidad. Que se pensaba eran brujas tienen más de 40 años. La imagen clásica de la bruja es la de una madre malvada. No son ni fértiles ni maternales. Las brujas son una perversión de la feminidad. Ellas envenenan el manantial de la vida. Yo creo que las mujeres son temidas cuando la gente piensa en brujería. Piensan en las mujeres en parte porque ha habido tal conexión entre la brujería y los procesos de la vida. Las mujeres, por supuesto, están muy ligadas a los procesos de la vida. Las mujeres son las que dan a luz los niños. Toda la cuestión de cómo sucede ha sido un gran misterio a lo largo de la historia. Yo creo que había mucho miedo relacionado con la sangre de la mujer, la menstruación de la mujer y la mujer dando a luz. Toda la institución de las comadronas, que fue brutalmente suspendida por la Iglesia y también por la medicina después, creo que tiene mucho que ver con el control que tienen las mujeres sobre este sorprendente poder. Las comadronas como Anna Hosmanen son blancos fáciles, acusadas de sacrificar bebés al demonio. Pero todas las mujeres que son curanderas populares están poniendo una amenaza a la profesión médica dominada por hombres y que está luchando por establecerse. No las podían calificar como doctores porque las mujeres no podían ingresar a la universidad o a la escuela de medicina. Así que si lo fueran, tendrían que ser doctores sin título. Y si trabajaban como curanderas o con hierbas, eran vistas como brujas. Pero la cacería de brujas no es simplemente una cuestión de hombres persiguiendo mujeres. Aunque la mayoría de los acusados son mujeres, la mayoría de los acusadores también lo son. Muchas de las acusaciones en los pueblos eran hechas por mujeres contra otras mujeres. Cuando pensamos en disputas en pueblos, no debemos pensar en hombres alineados a un lado y mujeres al otro. Este es parcialmente un mundo de peleas de mujeres y las mujeres son capaces de internalizar toda clase de sospechas y rabias con relación a amoríos y a peleas familiares. Así que las mujeres son los actores locales de este sanar y hacer daño. Realmente este es un episodio muy triste en la historia, los siglos XVI y XVII, cuando no solo acá, sino también en el continente, literalmente miles de mujeres fueron ejecutadas como brujas.
1590, el joven rey James VI de Escocia trae a las Islas Británicas la primera cacería de brujas. Rodeado durante toda su vida por conspiraciones contra su madre, María, reina de los escoceses, el rey James conduciría uno de los más infames juicios de brujas de la era. James VI de Escocia fue uno de los monarcas más inteligentes y de mente abierta en regir las Islas Británicas. Tenía una mente abierta y cuestionadora y era un magnífico escritor. Y antes de partir hacia Dinamarca para contraer matrimonio, no había ninguna señal de su interés por el tema de la brujería. Su matrimonio con la princesa Anne de Dinamarca es arreglado en 1589. El joven rey atraviesa el Mar del Norte para conocer a su prometida. Al principio la flota avanza bien bajo cielos despejados. Pero de repente los barcos se ven curiosamente atacados por fuertes tormentas. Por no arriesgarse en el regreso, el rey decide pasar el invierno con su nueva esposa en Dinamarca. Su permanencia allí afectará profundamente el resto de su vida. Estaba teniendo un año sabático intelectual y a la vez una luna de miel, y estaba hablando con algunas de las más importantes mentes académicas danesas, quienes estaban preocupadas con el nuevo problema de la brujería demoníaca. Adquirió sus ideas directamente de los eruditos, quienes estaban procesando la noción de la cruzada satánica en su forma más cruda. A su regreso de Dinamarca, James se convence de ser el objeto de una conspiración satánica. La corte escocesa siempre ha sido un punto álgido para la traición y las intrigas políticas. La amenaza más seria venía del francés Earl de Bothwell, primo del rey y su rival por el trono. Los documentos confirman que el rey James sospecha que la brujería está detrás de la traición de su primo. Pronto, 3 mujeres de North Berwick y Earl de Bothwell son acusados. El rey supervisa personalmente su tortura y persecución. Los juicios de brujas de North Berwick han empezado. James tenía un muy buen motivo político para dedicarse acuciosamente a la cacería de brujas, porque no solo la idea de una conspiración satánica dirigida a los reyes elevaba su propio argumento de regir por derecho divino, sino que también quería controlar el poder de un noble muy poderoso, Bothwell, su propio pariente. Y fue Bothwell el sentenciado por el incidente de las brujas de North Berwick. El rey reúne cargos contra Bothwell y se asegura de que todos reciban la debida publicidad. James Francis Earl Bothwell ha sido acusado de brujería y si alguna cosa similar pudiera ser probada contra él, deberá entonces someterse a la ley. El documento escrito es en realidad de más de 1 metro de largo. Además de Bothwell, también es acusada Agnes Sampson, una curandera y comadrona local conocida como la adivina de Kidd. Agnes Sampson invocó al demonio y le dijo que ella tenía algo que hacer concerniente a una ley. Con una bata negra y un arrugado bonete adornando su cabeza. Ella confiesa que consultó con el demonio. Es muy difícil decir qué tanto de brujería estaba realmente sucediendo en Lothian en el momento en que James atacó North Berwick. Hay una clave quizá en parte de la confesión de Agnes Sampson, quien tenía reputación de ser una curandera y aun cuando la mayoría de los acusados de brujería durante la gran cacería de brujas aparentemente no tienen nada que ver con magia, en casos como el de Agnes se encuentra a alguien con una cierta reputación de curar tanto enfermedades animales como humanas y de trabajar con magia buena, siendo inculpada de utilizar la magia mala. Dijo eso la esposa de James Kilcody. Por curar a Robert Kurz en Dalkeith. Por terminar con el dolor y la enfermedad de Lady Halmiston, por medio de la brujería, la noche que dio a luz a su hijo. Como otros, Agnes confiesa bajo tortura. Cuenta cómo navega por el mar con otras 200 brujas. Al llegar a la orilla bailan y cantan al compás de la cítara de un judío, para finalmente reunirse en el jardín de una iglesia, en la festividad de un sabbat que dura toda la noche.
He leído la historia de las brujas de North Berwick y en realidad creo que había un verdadero grupo de ellas funcionando allí. Bothwell muy probablemente era el llamado demonio, el líder masculino de dicha comunidad. Porque estoy muy interesada en la historia sobre cómo hicieron la imagen de cera en particular, cómo la sostuvieron y se la pasaron de uno a otro en el círculo. He tomado parte en rituales de brujería de hoy en día con una mujer negra y con una imagen de cera. Hicimos exactamente lo mismo. Es bastante difícil de creer, habiendo mirado toda la evidencia con detalle como lo hemos hecho, que hubiera un complot entre las mujeres escocesas o el Earl de Bothwell para destruir a James por medio de la magia. Lo que vemos en cambio es un juicio a una escala estalinista, pero utilizando tal como los verdaderos estalinistas lo hicieron, los miedos populares y los consabidos estereotipos. Agnes Sampson y las brujas de Berwick son quemadas en Castle Hill, Edimburgo, en agosto de 1593. Earl de Bothwell escapa a Italia, donde termina sus días en el exilio. Diez años después, James asume el trono de Inglaterra bajo el nombre de James I y supervisa la primera traducción de la Biblia al inglés. Trae su obsesión con las brujas a la tarea. James no solo reclamaba autoridad divina para lo que hacía, él reescribió la autoridad divina en el proceso en que su versión autorizada de la Biblia debía ser la versión oficial en Inglaterra. Desde entonces tradujo términos hebreos como envenenador y conjurador de ciertas palabras bajo el término brujo, dando por tanto una orden general para destruir a las brujas. El rey de Escocia y la reina de Dinamarca no gustan de las formalidades de la corte inglesa, pero desarrollan un afecto especial por el teatro inglés. William Shakespeare escribe una obra para James en la que trata sobre la obsesión del rey con las brujas. No cese el trabajo aunque pese, que hierva el caldero y la mezcla se espese. La tragedia de Macbeth es la historia de un noble escocés inspirado por la brujería, quien asesina a su rey y usurpa el trono. Piel de tiburón, sacrílegas manos de infame judío, infectas entrañas de macho cabrío, raíz de cicuta de noche cogida, de tártaro labios, de turco quijada. Sí, las brujas en el Macbeth de Shakespeare creo que tuvieron mucho que ver con las historias que la gente había escuchado y los panfletos que se producían sobre las brujas de North Berwick. Y Shakespeare hizo un drama de todo esto, el ingrediente extraño y el caldero, el ruido de los labios de turco y tártaro y toda clase de cosas. Por supuesto, todo eso es basura. Pero algunas de las hierbas que menciona que fueron a dar al caldero de las brujas son bastante auténticas. El muérdago venenoso que fue plateado en un eclipse de luna y la raíz de cicuta enterrada en lo oscuro. Eso significaría la fase oscura de la luna, que era un tiempo para magia destructiva y aún lo es. Desde tiempos del Nuevo Testamento, la imagen del demonio ha cambiado frecuentemente. Pero es solo ahora, durante la locura de las brujas, que los europeos empiezan a ver satanismo en las viejas tradiciones de curas mágicas y brujería. El demonio, el llamado demonio cristiano, ¿se ha preguntado alguna vez por qué se supone que tiene cascos y cuernos? Porque no hay descripción del demonio en la Biblia que diga que él tiene cuernos y que él tiene cascos y demás, que él es mitad hombre y mitad bestia. Este dibujo representa al viejo dios Pan. Las brujas no lo veían como un poder del mal, sino del bien, el lado masculino de la naturaleza. En lo único que tenían pacto con el demonio era en que adoraban a los antiguos dioses y continuaron haciéndolo, después de que la iglesia les dijera que todos los dioses paganos eran demonios. Para el final del siglo XVII, la obsesión de Europa con la brujería y el satanismo se está desvaneciendo.
La locura por las brujas llega a su fin simplemente porque la élite social y religiosa la detienen. Conforme el siglo XVII continúa, la misma gente, jueces, abogados, regidores, vinculados a la iglesia que decidieron que había una cruzada satánica, simplemente deciden que ya no la hay. Yo creo que la gran cacería de brujas terminó cuando se consolidaron los estados modernos. Ya no era necesario tener un grupo demonizado. Cuando el revuelo por las guerras internas había terminado, no había necesidad. Algunas de las instituciones de orden por las que la profesión médica, los sacerdotes y pastores y el Estado estaban preocupados eran ahora firmes. Aunque el Estado aún tendrá que sobrellevar bastantes rebeliones por parte de sus campesinos y sus trabajadores citadinos, tiene para el fin del siglo XVII instituciones militares más fuertes, mejores instituciones de policía, hay menos de qué preocuparse. Pero conforme se aminora la cacería de brujas en Europa, se acrecenta en Norteamérica. Es el año 1692. El lugar, la colonia puritana de Salem en Massachusetts. Salem es terreno fértil para una cacería de brujas. Acechada por el miedo y la inseguridad, la comunidad se siente aislada y vulnerable en una jungla llena de paganos aterrorizantes. Y en este pueblo de estrictas creencias religiosas, un grupo de muchachas jóvenes se obsesiona con extrañas historias sobre lo oculto. Muchas son huérfanas, sus padres asesinados en guerras con los indios. Pronto muchas vidas inocentes se perderán. Este es el hogar de Rebecca Nurse antes de ser injustamente acusada y ejecutada. Que suceda en Norteamérica, en los bosques que están llenos de gente con diferentes prácticas religiosas, debe haber intensificado la ansiedad de la gente preocupada por la frontera entre lo cristiano y lo no cristiano, entre los creyentes y los diabólicos. Comienza en las tardes largas de invierno con las niñas aprendiendo juegos de magia y adivinación de la fortuna, enseñados por una esclava de India Occidental de nombre Tituba. Escucha, niña, ¿cómo hablan ellos? Pero los juegos pronto se les salen de las manos. Mira ahí, ¿lo ves? Una de las niñas es atacada súbitamente por alucinaciones. La histeria y las convulsiones pronto contagian a las otras. Los puritanos de Salem trajeron las ideas sobre brujería y el demonio que sus ancestros tenían en Europa, y también trajeron muchos de los ademanes de la vida de la aldea y del pueblo que causaron problemas y conflictos en Europa. Salem es una comunidad amargamente dividida. Sus familias fundadoras son estrictos puritanos. Durante años han gobernado con intolerancia religiosa y un código moral estricto. Ahora los recién llegados amenazan su autoridad. Hay resentimiento y rabia en ambos lados. Samuel Parris, un predicador intolerante e hipócrita, es el primero en diagnosticar las convulsiones de la niña como símbolo de la posesión satánica. El demonio ha entrado en nosotros, y su ira es vehemente y terrible. ¿Y cuándo será callado? Eso solo lo sabe el Señor. En las reuniones públicas del pueblo, las niñas son impulsadas a revelar la identidad de aquellos asociados con el demonio en Salem. Presionadas, empiezan a nombrarlos.
Yo creo que llevaban vidas muy circunscritas. Ciertamente la cultura puritana indicaría eso, la historia lo indicaría. Y cuando estás entrando a la pubertad, de repente estás floreciendo, estás sintiendo tu propio poder en algún sentido. Y de repente estas niñas en esa corte o en ese juicio entendieron que tenían mucho poder. Podían hacer morir a la gente, podían meter a la gente a la cárcel. Esta es una experiencia bastante pesada. No traerás a Satán contigo. En medio de la histeria, las niñas alegan ver a Satán en todas partes, dando lugar a un gran número de acusaciones. 70 personas son retenidas para ser enjuiciadas. Cotton Mather, un clérigo de Boston, cuenta la crónica de la cacería de brujas. Las personas de Nueva Inglaterra son gente de Dios asentada sobre territorios que alguna vez fueron del demonio. Hemos visto ahora con horror el descubrimiento de su plan. Un ejército de demonios ha tomado lugar en Salem. No tengo idea de si había brujas en Salem. Yo creo que la mayoría de quienes murieron en Salem no eran brujas. Muchos eran buenos cristianos y muchas buenas mujeres cristianas que frecuentemente vivían solas y quienes tenían alguna propiedad. Eran mujeres influyentes que cayeron en desgracia en sus comunidades por otras razones que tenían muy poco que ver con brujería. 20 personas fueron ejecutadas en Salem, colgadas y no quemadas en la hoguera. Pero la reivindicación de Rebecca Nurse y los otros que murieron no tardaría en venir. Jueces de Inglaterra, que ya no creían en la brujería, urgieron culpa y humillación sobre los acusadores. 5 años después, fue declarado un día oficial de remordimiento y perdón. La locura por las brujas había terminado. Los estimados de la cuenta final de muertes durante la gran cacería de brujas varía desde 9 millones, que nunca fue un estimado académico, sino una suposición hecha hacia 1890 hasta 40,000. Debemos estar agradecidos que 40,000 sea el último dato más cuidadosamente obtenido. Hubo indudablemente muchas víctimas de la locura por las brujas. He leído que en el continente, poblados enteros se quedaron con solo una mujer viva. Todas las demás habían sido ejecutadas como brujas. En realidad fue una locura aterradora. Mucha de la gente que fue ejecutada durante el curso de esta histeria masiva no eran brujas. Algunas eran solo personas que estaban en desgracia ante la autoridad por algún motivo. Pero en su defensa yo diría, trataron de quemarnos y colgarnos, pero estamos de vuelta.